Cordial saludo. Hoy presento la videoclase número 3 de la unidad 3, Legislación Tributaria 1, Impuestos sobre la renta para personas naturales. Nuestra agenda de hoy es impuestos sobre la renta a personas naturales, algunos aspectos esenciales, sistema cedular, cambios con la reforma tributaria y reflexiones finales sobre los temas. Lo primero, establecer la importancia que tiene el impuesto sobre la renta a personas naturales en los países. En el caso colombiano, como ustedes observan, según cifras de la OCDE, estamos por debajo de otros países como México, Perú, Chile, ¿cierto? Donde el componente del impuesto que recae sobre las personas naturales es alto. En Colombia, las reformas tributarias están proyectando que cada vez o a lo largo de los años, en el avance de los años, las personas naturales aporten más al Estado y se disminuya la contribución por parte de las personas jurídicas. Este es un elemento importante a tener en cuenta porque en el futuro los contadores muy seguramente nuestro mercado de trabajo se va a ampliar hacia las personas naturales y van a necesitar mayor asesoría por la complejidad que tienen en el caso de la presentación de su declaración y su cumplimiento de responsabilidades en un momento dado. El segundo tema es relacionado con los cambios de la reforma tributaria, Ley 2277 del 2022, la cual empieza a aplicar este año 2024, algunos aspectos, no todos, algunos ya están aplicando desde el año pasado. Sin embargo, aquí hay un resumen que lo tomo de legis.com, que es una base de datos que ustedes pueden consultar, que la Universidad de Boyacá tiene a disposición de ustedes de forma gratuita para que la consulten, para que accedan a ellas. Es una base que está actualizada sobre todos los temas tributarios, contables, laborales, bueno, en fin. Entonces, los cambios principales que nos indica Legis son renta exenta de pagos laborales, ¿cierto? Aunque se mantiene ese 25% de renta exenta para los pagos laborales, se disminuyen los topes y los límites frente a esa renta exenta. Entonces, eso va a impactar más bien las personas naturales que tienen altos ingresos. Ya no van a poder descontar, sino hasta cierto tope de acuerdo a la norma. Renta exenta para rentas que no provengan de relaciones laborales. Amplían este beneficio hacia este tipo de rentas. Renta líquida agradable, a la que se le aplicará la tarifa del artículo 241 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Esto para las personas que trabajan por OPS, ¿cierto? O que tienen algún tipo de prestación de servicios. Esta tarifa se ampliará teniendo en cuenta unos requisitos y unos elementos, digamos que son cambios que lo que ajustan es un poco hacia la práctica y a la realidad de las empresas y las organizaciones y cómo tienen unas relaciones contractuales, ¿cierto? Ya sean civiles o laborales, lo que ocasiona que la administración o más bien la norma tributaria tenga que también ajustarse a estos elementos. En algunos casos se quitan beneficios, en otros casos lo que hace es ampliarse beneficios de un grupo, ¿cierto? Por ejemplo, de trabajadores independientes se les amplía ese beneficio que tienen los trabajadores que tienen contrato laboral. Límite de la renta exenta de deducciones, este es el gran impacto que tiene este cambio de reforma. La mayoría de, digamos, de elementos que se ven nuevos es la disminución en los topes y de los límites para poder deducir, ¿cierto? O acceder a esas rentas exentas. Eso quiere significar que muy seguramente la base gradable del impuesto va a ser mayor y por tanto el impuesto también. Y que muchas personas que antes declaraban, pero no pagaban o más bien no generaban impuesto a pagar, ahora sí lo van a hacer. Eso es muy coherente con lo que les decía al principio frente al tema de cómo se está buscando que las personas naturales contribuyan más en sus impuestos.
Retención en la fuente para rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral, legal o reglamentaria, ¿cierto? Son elementos nuevos que están apareciendo. Estimación de costos y gastos relacionados con rentas laborales y rentas, ¿cierto? Para trabajadores independientes. Se colocan unos límites frente a esos costos y gastos, cerca del 60%, y en el caso de las laborales, pues se aceptan algunos costos, pero siempre el requisito principal y que también ya lo se ha venido revisando en el transcurso de la unidad, que es el tema de la factura electrónica. Hoy en día y de aquí en adelante prácticamente el soporte claramente para deducir cualquier elemento dentro, depurar esos ingresos y poder apoyarnos o más bien utilizar esos beneficios siempre estarán relacionados con la factura electrónica o un documento electrónico que sirva de soporte. Una característica, o más bien la característica principal de las rentas personas naturales es su sistema cedular. Lo que quiere decir es que los ingresos, ¿cierto?, se clasifican de acuerdo a su origen. Entonces tenemos la cédula de renta de trabajo, la cédula de pensiones, hay cédulas de renta no laborales, hay CEDAS de rentas de capital, por ejemplo, acá caben los intereses, los arriendos. Las rentas no laborales relacionadas con, ¿cierto?, personas que tienen alguna actividad comercial o que son trabajadores independientes, pero digamos que no cumplen unas condiciones para hacer rentas de trabajo. Son personas que tal vez trabajan o también prestan servicios en varias organizaciones, pero no tienen, digamos, esas características de cumplir un horario, de solamente establecer un cumplimiento de funciones a una sola entidad, sino en el caso puntual acá son profesionales que tienen diversas fuentes de ingresos y que están relacionados más a los objetivos que al cumplimiento de su prestación de servicio personal. En el caso de la cédula de dividendos y participaciones, esto es otro aspecto que tuvo en la reforma tributaria unos elementos de cambio, ¿cierto? Se amplía el control y el seguimiento más por parte de las personas, más bien de la administración en este tipo de ingresos. Y por último, la cédula de ganancias ocasionales, con un cambio también que hubo de tarifa del 15% en algunos casos. Entonces, es importante también entender que las personas naturales no es igual que las personas jurídicas que suman todos sus ingresos y depuran, ¿cierto?, de acuerdo a sus costos, gastos, sino que dependiendo del tipo de ingreso, pues podrán o no acceder al beneficio, por ejemplo, de costos y gastos, o en el caso de rentas de trabajo, de las rentas exentas del 25%. Reflexiones finales. El impacto de las reformas tributarias es claro, de aquí en adelante, del 2022 en adelante, las reformas se van a enfocar en las personas naturales, en disminuir esos beneficios para depurar sus ingresos. Muy seguramente se disminuirán los requisitos para ser declarante, ¿cierto? Hay mayores controles por parte a través de la información exógena. Es fácil encontrar que terceros reporten a la persona natural con la nómina electrónica, ya tenemos el documento de soporte electrónico. Entonces, los controles por parte de la administración sobre las personas naturales va a ser más complejos y eso va a significar que la gran parte de las personas que reciben ingresos por sus actividades, ya sean laborales o no laborales, tendrán que empezar a revisar este aspecto y a planearlo con tiempo. El tema de asesorías a las personas naturales con ingresos altos es algo que se está abriendo en el mercado mucho más, lo que significa que tenemos que estar más preparados, mejor capacitados en este tema y por ende la responsabilidad que tiene uno sobre este tipo de declaraciones es un poco más que compleja, se vuelve personal. Entonces, un error puede significarle a una persona natural el pago de una sanción, ¿cierto? O de pronto de algún requerimiento por parte de una
entidad como la UGPP, ¿cierto? Que es la que revisa el tema de seguridad social en las planillas. Está la educación tributaria de las personas naturales. Es claro que uno de los programas que deben contribuir, por ejemplo, las universidades, es en apoyar esa educación tributaria a los profesionales, a las personas que tienen algún tipo de ingreso, para que empiecen a generar elementos de comprensión, más bien, ¿cierto?, sobre la importancia de lo tributario en sus finanzas. Por último, un mayor control y vigilancia a los ingresos de personas naturales. Lo que les decía, la administración cada día, cada año está haciendo mayor control y vigilancia, lo que significa de nuevo un impacto para el trabajo del contador público, pero asimismo un beneficio porque se amplía el potencial de clientes de nuestra profesión.